Se cuenta que en una ocasión un hindú y un holandés se encontraron en un buque misionero, ya que ambos se habían convertido del paganismo y ahora eran servidores de Cristo. Sin embargo, ninguno de ellos conocía el idioma del otro, por el cual no podían entablar o no pudieron entablar una conversación como pasa cuando encontramos a otro cristiano que es de otra ciudad o que es de otro país, pero que habla nuestro mismo idioma. Porque por lo regular, cuando nos encontramos, hacemos preguntas como, ¿de dónde eres? ¿Cómo se llama la iglesia donde te congregas? ¿O cómo te convertiste a Cristo? Estas son preguntas que hacemos para conocerlos un poco mejor. Sin embargo, estos dos cristianos no pudieron hacerlo por los limitantes que tenían del idioma. Sin embargo, aún así, ambos agarraron su Biblia, la señalaron y estrecharon su mano. Y el hindú, con voz llena de gozo, exclamó, aleluya. Y el holandés contestó rápidamente, amén. Esto nos enseña que la palabra de Dios tiene un lenguaje espiritual con el cual podemos conectarnos con otros hermanos en Cristo con tan solo una o dos palabras extraídas de la palabra de Dios. Sin embargo, mis hermanos, para que esto sea posible, Dios tiene que obrar primeramente en el corazón de una persona para que pueda entender el lenguaje espiritual que encontramos en la palabra de Dios. Y aquí es donde entra la fe cristiana, porque nuestra fe no está fundada en mitos o tradiciones, sino en las enseñanzas que el Señor nos dejó en su palabra, las cuales obran en nuestro corazón al nacer de nuevo. Lo cual quiere decir que de estar muertos espiritualmente, pasamos a una nueva vida espiritual en Cristo, donde Dios nos permite tener la confianza y una profunda convicción de que Él existe, pero de igual forma de que Jesucristo es su Hijo, quien por medio de su vida, muerte y resurrección nos otorga perdón de pecados, reconciliación con Dios y vida eterna por medio de la fe en el Evangelio. Y por lo tanto, mis hermanos, nuestra fe no se trata solamente de creer en algo, sino más bien de confiar en algo, porque la fe, como dice Hebreos 1:11, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, mis hermanos, nuestra fe se manifiesta por medio de algunos aspectos que son clave y les voy a mencionar cuatro de ellos. El primero es que nuestra fe nos hace creer que Dios es creador, que Dios es real, que Dios es soberano y que por medio de su palabra se revela al ser humano. En segundo lugar, nuestra fe nos da la confianza que Jesucristo es el Mesías prometido y también el Salvador del mundo, ya que por medio de su sacrificio en la cruz nos libra del pecado y de las consecuencias del mismo, como lo es el castigo eterno en el infierno. En tercer lugar, por medio de la fe tenemos una relación personal con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra. Y en cuarto lugar, por medio de la fe, tenemos una esperanza futura. Y esta es de que un día, cuando resucitemos de los muertos, Dios nos va a otorgar un cuerpo sin pecado para poder estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Esto es parte de lo que tenemos en nuestra fe en el Evangelio. Sin embargo, para que esta fe obre de forma genuina en nuestro corazón, debe existir primero lo que Jesús le está explicando al fariseo llamado Nicodemo, y esto es nacer de nuevo. Sin embargo, como vimos la semana pasada,
En los primeros 12 versículos del capítulo 3, Nicodemo, a pesar de ser maestro de la ley, no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Cuando Dios mismo ya lo había establecido por medio del profeta Ezequiel en tiempos de la cautividad, es decir, cuando los judíos se encontraban bajo el yugo de los babilonios. Y en esa cautividad fue cuando Dios les da a los judíos la promesa del nuevo nacimiento. Ahora, la escritura nos dice que el Señor no lo hizo por ellos, sino por causa de su santo nombre, el cual ellos habían profanado entre las naciones a las que habían llegado. Sin embargo, dentro del nuevo nacimiento, Dios estableció que derramaría sobre ellos agua limpia para ser limpiados de todas sus inmundicias y también ídolos. Les daría también un nuevo corazón para quitar el de piedra y darles uno de carne. Y también les daría espíritu nuevo que pondría dentro de ellos para que anden en sus estatutos, en sus preceptos y los pongan por obra. Es decir, sean obedientes a lo que Dios instruye en su palabra, no solo de palabras, sino con hechos. Este es el nuevo nacimiento que Jesús le está explicando al fariseo Nicodemo en los primeros 12 versículos del capítulo 3. Sin embargo, a partir del versículo 13 en adelante, Jesús va a tocar el tema de la fe, pero también el actuar por fe. Entonces, con esto en mente, les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, para dar lectura a los versículos 13 al 21, y de igual forma, al final daremos respuesta a dos preguntas. La primera es, ¿cuándo nace una persona de nuevo? Y la segunda es, ¿cuál es la evidencia del nuevo nacimiento en una persona? Dice la palabra de Dios en Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El título de la enseñanza es necesario de nacer de nuevo, parte 2. Es necesario nacer de nuevo, parte 2. Oremos. Oh Padre, te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra abres a nuestro espíritu, que nos dejes bien en claro, Señor, estas dos preguntas que vamos a contestar el día de hoy, Señor. Que entendamos, que lo apliquemos a nuestra vida, pero también, Señor, que tengamos una convicción profunda de ser ese pueblo tuyo que vive con una convicción real de que tú eres nuestro Dios, de que Jesús es nuestro Salvador y de que también tú demandas de nosotros obediencia a tu palabra. Así que, mi Dios, nos ponemos en tus manos. Utiliza mis labios para hablar tu palabra y que mis hermanos sean edificados. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. En el contexto de nuestro texto base, Jesús
toca el tema de su testimonio cuando le dice a Nicodemo en el versículo 11, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero también le dice, y no recibís nuestro testimonio. Lo cual quiere decir que los fariseos no estaban aceptando las enseñanzas de Jesús. Por ese motivo, el apóstol Juan, desde el capítulo 1, en el versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es claro que los fariseos, como líderes del pueblo, fueron los que más se opusieron a las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, aún así, Jesús nunca se quedó callado porque conocía perfectamente cuál era la condición espiritual en la que se encontraban los líderes en Israel. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Ahora, para afirmar Jesús su testimonio, vuelve a tocar una escritura en del Antiguo Testamento, en la primera parte del versículo 13, cuando le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo. Ahora, la escritura que Jesús está trayendo en la memoria es la que el Señor, es cuando el Señor más bien le dijo a los israelitas, o después de haberles declarado lo que son las bendiciones o lo que les pasaría de maldición si eran desobedientes a su palabra, allí en Deuteronomio capítulo 30. Jesús utiliza parte de esta escritura del capítulo 30, pero a partir del versículo 10 en adelante. Veamos juntos esa escritura. Vayan allá a Deuteronomio 30 para leer a partir del versículo 10. Y nosotros leemos los primeros 9 versículos, vamos a ver que ahí el Señor les habla de las bendiciones y las maldiciones, aunque más detalladamente lo vemos en los capítulos 28 y 29. Pero dice aquí la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30, verso 10 en adelante. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Jesús, mis hermanos, está tomando esta escritura para demostrarle a Nicodemo que el mandamiento de Dios, aún en sus días, no está tan lejos. Es decir, no está en el cielo para que ellos también digan, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para oírlo y cumplirlo? Y esto es, mis hermanos, porque Jesús es el que descendió del cielo para darles el mensaje del cielo. Por eso Jesús continúa diciéndole a Nicodemo en el versículo 13. Regresemos ahí. Dice el versículo 13. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Ahora, cuando Jesús dice o menciona aquí el Hijo del Hombre, lo hace para referirse a sí mismo. Otro ejemplo lo vemos en Mateo 8, en los capítulos, perdón, en los versículos 18 al 20, donde dice, viendo Jesús, o más bien, viniendo Jesús, otra vez, viéndose Jesús, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí el Hijo del Hombre también es una referencia a Jesús, porque Jesús en su ministerio terrenal andaba por todos lados y no tenía un hogar como las guaridas que tenían las zorras o los nidos que tenían las aves.
Por eso es que él se menciona como el Hijo del Hombre. Sin embargo, mis hermanos, el peso del versículo 3 está en el hecho de que Jesús fue el que descendió del cielo para traer el mandamiento de Dios a los hombres. Pero por otro lado, Jesús, o la Escritura también nos enseña que Jesús descendió del cielo para dar el verdadero pan del cielo. Pero desafortunadamente, muchos de los que le estaban siguiendo solo buscaban el pan físico, como el apóstol Pablo lo va a mencionar en el capítulo 6, cuando Jesús le dice a sus seguidores: me buscáis no por las señales que han visto, sino porque comieron pan y se saciaron. Después les dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y en Juan 6, versículos 32 y 33, les dice: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En relación a esto, mis hermanos, los seguidores de Jesús le contestan: danos siempre ese pan. Pero luego Jesús les contesta en Juan 6:35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús aquí introduce un elemento muy importante, y este es cuando le dice: el que cree en mí, lo cual se refiere a poner la confianza en Jesús. Sin embargo, la palabra cree aquí se presenta con un verbo presente y activo. Y esto es importante entenderlo, porque aquí el creer no se trata de algo que hoy creímos y mañana no, porque este creer es del día a día, y cuando esto pasa se convierte en una convicción, la cual nos va a hacer que pongamos por obra lo que hemos creído. Por ejemplo, uno de los motivos por el cual nosotros como iglesia nos reunimos presencialmente cada domingo y no lo hacemos por las redes sociales es porque tenemos la convicción de que debemos hacerlo presencialmente para estimularnos al amor y a las buenas obras, como se menciona en Hebreos 10:24. Pero también lo hacemos en el contexto de Hebreos 10:25, donde dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, el motivo por el cual nos congregamos físicamente en este lugar es porque tenemos la convicción en nuestro corazón que así debemos de hacer. De hecho, en este sentido, hace como 2 semanas, o sí fue hace 2 semanas, nos visitó un matrimonio, y platicando con ellos me comentaron que ellos se congregaban en otra iglesia que estaba al otro lado de la ciudad, pero como habían venido a visitar a su hija, no les daba tiempo de alcanzar a llegar a su congregación. Y entonces ellos buscaron dónde hacerlo. Por eso es que llegaron aquí. Y este es un ejemplo de la convicción que hay en una persona de congregarse. Si no puedo alcanzar, no alcanzo a llegar a mi iglesia, busco dónde hacerlo, porque sé y tengo la convicción de que el domingo es el día que la iglesia se reúne para alabar al Señor y escuchar de su palabra. Por eso es importante que nuestro creer también sea presente y activo para que se convierta en una convicción de lo que hacemos como parte del cuerpo de Cristo. Ahora, como Jesús está tratando el tema de la fe, le presenta a Nicodemo una comparación en el versículo 14, donde dice en Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús aquí nuevamente está trayendo a la memoria una escritura del Antiguo Testamento para reforzar el tema de la fe, y la escritura es Números capítulo 21. Cuando los israelitas se desanimaron cuando estaban rodeando la tierra de Edom, y bajo este desánimo el pueblo habló contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Y como consecuencia, el Señor les envió serpientes ardientes, o como lo traduce la Reina Valera contemporánea, serpientes venenosas. Motivo por el cual el pueblo después va con Moisés y reconoce que habían pecado y le piden que interceda a Dios por ellos. Y le dicen: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y bajo este contexto, Dios le responde en Números capítulo 21, en los versículos 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Lo cual quiere decir que esta serpiente de bronce fue puesta sobre un asta como un medio que el Señor les dio a los israelitas para que sean salvos, en este caso de la muerte por una picadura de serpiente. Sin embargo, mis hermanos, los mordidos, cuando le picaba una serpiente, ellos debían hacer algo por fe, y esto era ir y mirar a la serpiente en lo alto. Y aquí hay dos cosas que me gustaría resaltar. La primera es que Dios no les quitó las serpientes, sino que se las dejó como un acto de juicio por haber murmurado contra él y contra Moisés. Y en segundo lugar, es que Dios manifestó su misericordia ante la murmuración o pecado del pueblo, dándoles un medio de salvación por fe, el cual consistía en mirar la serpiente de bronce puesta en el asta, para que de esa forma no muriera. Ahora, la serpiente de bronce aquí es presentada como un tipo de Cristo para traer salvación al pueblo. Y esa es la parte que Jesús está trayendo a la memoria del texto. Por eso le continúa diciendo a Nicodemo en la segunda parte del versículo 14: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es claro que Cristo se está comparando con la serpiente de bronce, porque así como la serpiente de bronce fue levantada para traer salvación de las picaduras de las serpientes, de la misma forma Jesús fue levantado y puesto en una cruz para darnos salvación de nuestros pecados, pero también de otra serpiente, la cual es llamada en la Escritura la serpiente antigua. Solo que esta serpiente manifiesta sus picaduras a través de engaños para que el pueblo de Dios, es decir, tú y yo, sigamos cayendo en pecado. Les doy algunos ejemplos de cómo opera esta serpiente en nuestros días o a través de sus picaduras. Una de ellas es darnos saturación de trabajo. Otra es que siempre estemos cansados. Otra es que siempre estemos con estrés. Otra es que siempre estemos desanimados o que estemos siempre actuando con indiferencia hacia los demás. A través de estas picaduras, Satanás, la serpiente antigua, busca la forma de que la iglesia de Jesucristo se aparte de Dios y de sus ejercicios espirituales, como lo son la lectura de la palabra, la oración personal, la oración congregacional y el congregarnos. A veces nos olvidamos, mis hermanos, que esta serpiente continúa
destructiva. Por eso, como iglesia, debemos estar atentos a sus picaduras para no caer en pecado y obremos en contra de la voluntad de Dios, porque ese siempre ha sido el objetivo de esta serpiente llamada Satanás. Así que, mis hermanos, tengamos cuidado y no nos confiemos para caer en sus trampas. Ahora, cuando Jesús habla de ser levantado, como pasó con la serpiente en el desierto, este evento aún no había pasado en su vida. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que eso pasó, también pase conmigo, le está diciendo a Nicodemo. Ahora, el propósito de ser levantado, Jesús lo presenta en el versículo 15 cuando dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, mis hermanos, aquí está entrando de lleno al tema de la fe, porque para ser salvo y tener vida eterna, el hombre debe creer en la obra de Jesús cuando fue levantado, es decir, cuando murió en la cruz por nuestros pecados, como lo hicieron los judíos en el desierto cuando eran mordidos por las serpientes, porque para poder vivir ellos deberían ver por fe la serpiente de bronce puesta en el asta, perdón. Y de la misma forma hoy, para ser salvos y tener vida eterna, debemos ir a Jesús y creer que su obra en la cruz fue suficiente para que Dios nos otorgue el perdón de pecado. Ahora, por otro lado, cuando la gente es incrédula, va a buscar una salvación por medio de méritos, lo cual también es un engaño de Satanás, porque para ser salvos no tenemos que hacer ningún mérito, porque Jesús ya lo hizo por nosotros en la cruz. Sin embargo, hay que creerlo para tener el testimonio. Por eso el apóstol Juan también dice en su primer libro, en Primera de Juan, en el capítulo 5, en los versículos 10 al 12, el que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí el apóstol Juan dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente forma, dice esta traducción: todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Esta traducción lo centra en el corazón del ser humano, porque cuando está una convicción en nuestro corazón o lo que creemos está en nuestro corazón, esto se convierte en una convicción. Pero si solamente está en la mente, será solamente un conocimiento de algo. Por ejemplo, hay gente que dice Jesús es el Señor y esto nos habla de un conocimiento en la mente. Pero si la gente dice Jesús es mi Señor, esto nos habla de una convicción en el corazón. No solo se quedó en la mente, sino que se bajó al corazón. Y este es el punto que está expresando el apóstol Juan, porque el creer que él presenta es como una convicción que hay en el corazón y no solamente como un conocimiento en la mente. Solo que para que este creer, mis hermanos, sea una convicción en el corazón de una persona, tiene que pasar lo que Jesús presenta en el contexto en relación al nuevo nacimiento. Porque cuando una persona recibe un corazón de carne y viene el Espíritu Santo como un ayudador, él va a poder entender la palabra de Dios, va a poder entender la obra de Jesús y también va a poder o buscar la forma de poner en obediencia lo que la palabra de Dios le está enseñando.
Sin embargo, mis hermanos, dentro de esta obra, es decir, del nuevo nacimiento, también se involucra un atributo de Dios, y este es su amor. Por eso Jesús dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es claro que el amor de Dios es el que sustenta la obra de Cristo para salvación. Por eso el apóstol Pablo también dice en Romanos, en el capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, el apóstol Juan lo expresa de la siguiente forma en 1 Juan capítulo 9, en los versículos 9 y 10, donde dice, en esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El apóstol Juan aquí nos expresa al menos dos cosas en relación al amor de Dios. Lo primero es que el amor de Dios se demostró al momento de enviar a su Hijo para que vivamos por Él. Y esto es clave porque nuestra nueva vida en Cristo, perdón, ya no es para vivir en los placeres de nuestra carne, sino para que ahora le glorifiquemos a través de nuestra vida. Solo que para que esto sea posible, Dios en su amor debe obrar en nuestro corazón por medio del nuevo nacimiento para que anhelemos vivir en santidad como Él lo demanda en sus hijos. Porque si Dios, mis hermanos, no hace esta obra en el corazón del ser humano, nunca, pero nunca buscará vivir para Dios y mucho menos vivir en santidad. Porque lo más importante para una persona que no es nacida de nuevo es y siempre será vivir para él mismo, para su yo. Por eso para ellos lo más importante es lo que a mí me gusta, lo que a mí me da placer o lo que para mí es mejor. Por eso Dios, mis hermanos, primero tiene que hacer una obra en el corazón de una persona para que anhele vivir en santidad y también para Dios. Ahora, lo segundo que el apóstol Juan nos expresa es que el amor de Dios no consiste en que nosotros le hayamos amado, sino porque Él nos amó primero. Y en su amor envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Aquí la palabra propiciación significa un medio para lograr el perdón del pecado, un medio para apaciguar la ira de Dios o un medio para ganar la buena voluntad de una persona ofendida. Y esto fue lo que Cristo hizo en la cruz para reconciliar al hombre con Dios. Sin embargo, Jesús también dijo en Juan capítulo 6, versos 38 al 40, perdón. Veamos juntos esa escritura. Vayan allí a Juan 6, versículo 38. Dice aquí la escritura, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús aquí dice algo que es clave para entender Juan 3:16. Y esto es cuando dice en el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada,
sino que le resucite en el día postrero. La pregunta aquí es, ¿quiénes son aquellos que el Padre le dará a Jesús para que no se pierdan? La respuesta está en el versículo 40, cuando dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en él. Sin embargo, para creer en Jesús es necesario nacer de nuevo, como Jesús le dice a Nicodemo en el contexto de Juan 3:16, ya que cuando una persona nace de nuevo, es limpiado de sus pecados, tiene un corazón nuevo, tiene al Espíritu Santo dentro de él y va a creer en la obra de Cristo en la cruz. Pero también dejará de ser de aquellos que siguen negando a Jesús como el Hijo de Dios o como que es el creador del mundo, que Jesús es el creador del mundo, como pasaba con muchos judíos en el primer siglo. Entonces, los que nacen de nuevo son los que el Padre le va a dar a Jesús para que no le nieguen y para que no se pierdan, pero también para que tengan vida eterna, como Jesús dice a final de Juan 3:16. Ahora, un pasaje paralelo a Juan 3:16 lo encontramos en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Veamos juntos esta escritura. Juan capítulo 12, a partir del versículo 37. Juan 12:37. Dice aquí la escritura. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo que cuando vio su gloria y habló acerca de él, Isaías dijo esto cuando vio su gloria, lo repito, y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos, ¿qué dice? Creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto, mis hermanos, es un ejemplo de una persona que cree, pero sin convicción, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, como dice el texto. En este sentido, cuando laboraba aún en el IMSS, conocí a un jefe de zona que también era del área de conservación, el cual, hablando con él, me afirmó que era cristiano. Pero lo interesante de esto, o lo contradictorio, es que cuando iban a visitarlos, los jefes delegacionales, y ellos se iban a los centros nocturnos, ¿qué creen que hacía este jefe de conservación? Pues los acompañaba porque quería quedar bien con ellos. Pero lo triste de esto es que los jefes delegacionales se burlaban de él. De hecho, en una ocasión, estando en la delegación, escuché a un jefe delegacional decir, cuando vamos a los centros nocturnos, nosotros vamos por la carne de las chicas, pero el jefe de conservación va por sus almas y se soltean todos carcajeando. Se burlaban de él. Y este es un ejemplo de una persona que cree, pero sin convicción. De hecho, muchas veces yo fui a las supervisiones con los jefes delegacionales y al terminar la supervisión me decían, ¿sabes qué? Terminamos, vete a descansar, nosotros nos iremos por ahí. Y esto es porque ellos conocían perfectamente mi convicción y mi fe que por ningún motivo los iba a acompañar. Pero cuando una persona no tiene convicción, podrá a los hombres por encima de lo que cree, como fue el caso de los hombres que el apóstol Juan describe en los versículos 42 y 43 que acabamos de leer. Pero veamos ahora lo que Jesús dice a partir del versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí,
no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Se observan, mis hermanos, Jesús aquí dice que el que cree en Él no va a permanecer en tinieblas. Y esto es porque oyó sus palabras y la guarda. Y aquí la palabra guarda en griego es pisteo y significa creer o tener fe. Es como si Jesús dijera, si oyen mis palabras y no tienen fe, no los voy a juzgar, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Cuando oían las palabras de Jesús y creían en él, dice, yo no, yo los voy a salvar, pero si no creen, yo no los voy a juzgar en este momento porque no he venido a juzgar al mundo. Ahora, nosotros sabemos cuando Jesús dice que eso va a pasar en el día postrero, será cuando Jesús regrese como juez a juzgar, como el apóstol Pablo lo menciona en Hechos 17, en los versos 30 y 31, cuando dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y cuál es este hombre a cual el Señor levantó de los muertos? Este fue Jesús, quien un día va a regresar como juez. Sin embargo, mis hermanos, mientras esto no pase, seguiremos viviendo bajo su gracia, los que hemos creído, pero también los que no han creído, porque en estos momentos la puerta a la salvación sigue abierta. Pero un día la puerta se va a cerrar y entonces vendrá el juicio contra todos aquellos que negaron a Jesús. Ahora, otro punto que también debemos considerar en el texto de Juan 3:16 es cuando Jesús le dice en la primera parte a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí la palabra clave es mundo, del griego cosmos, y esta palabra se refiere a la humanidad o al universo. Sin embargo, el sentido bíblico de la palabra es gente, es decir, las personas que viven en el mundo. Y esto era importante entenderlo porque los judíos creían ser el único pueblo amado por Dios, como se menciona en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Isaías 62:1, donde dice, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Aquí se manifiesta, el amor de Dios por Jerusalén. Sin embargo, en el nuevo pacto, el amor de Dios se extendió hacia los gentiles para que también creyeran en el Evangelio. Y aquí es donde entramos todos nosotros los gentiles. Por eso el amor de Dios es para todo el mundo, porque ahora incluye judíos y gentiles. Ahora, Jesús continúa presentando la razón de su venida en el versículo 17. Regresemos allí. Dice Juan 3:17.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya vimos este punto en el pasaje paralelo de Juan 12, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sin embargo, en este capítulo 17, perdón, versículo 17, Jesús hace énfasis al mundo. De hecho, lo repite 3 veces. Y esto es para afirmar que su venida no es exclusivamente para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles como parte del mundo. Ahora, uno de los grandes errores que seguimos cometiendo en nuestros días, incluso dentro de la iglesia, es considerar que toda la nación de Israel sigue siendo el pueblo de Dios en el nuevo pacto, es decir, en el pacto que Jesús estableció con su sangre. Pero esto, mis hermanos, es una mentira, porque dentro de la nación de Israel hay incrédulos, los cuales siguen negando a Jesús como el Cristo o como el Mesías, como también pasaba en el primer siglo. De hecho, por ese motivo, ellos crucificaron a Jesús. Ahora, cuando una persona niega a Jesús, no lo digo yo, lo dice la Escritura en 1 Juan capítulo 2, en los versículos 22 y 23, donde dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En esta escritura, mis hermanos, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice que una persona o que si una persona niega a Jesús como el Cristo, lo convierte en anticristo, pero también dice que no tiene al Padre. Y hoy en Israel muchos siguen siendo anticristos porque siguen rechazando a Jesús como el Cristo y por lo tanto no tienen al Padre como Juan lo dice en la Escritura. Mis hermanos, debemos entender que un anticristo no puede ser parte del pueblo de Dios en el nuevo pacto que Jesús estableció con su sangre. Por eso el apóstol Juan también dice en 1 Juan, capítulo 2, versos 18 al 20, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando el apóstol Juan, mis hermanos, está escribiendo esta carta, se habían infiltrado dentro de las iglesias falsos hermanos a los cuales el apóstol Juan llama anticristos. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, su referencia que tiene hacia los falsos hermanos eran los judíos, como lo menciona en Gálatas 2, versos 3 al 5, donde dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud, los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Es claro, mis hermanos, que los judíos se estaban metiendo a las iglesias para espiar la libertad que ahora había en Cristo. Y es claro, mis hermanos, que no estaban allí por ser convertidos o por ser nacidos de nuevo, sino porque seguían aferrados al antiguo pacto, como sigue pasando con muchos el día de hoy en Israel, y por lo tanto siguen siendo anticristos. Ahora, es claro que tampoco debemos irnos a los extremos,
porque seguramente en Israel hay muchos judíos que han creído en el Evangelio y que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y por lo tanto son nuestros hermanos en Cristo. Pero mi punto es que no podemos hablar de Israel como nación, de que todos son el pueblo de Dios, porque hay anticristos en la nación de Israel. Y ese es mi punto. Porque en el nuevo pacto, para que una persona sea parte del pueblo de Dios, necesita primeramente nacer de nuevo para dejar de negar a Jesús y dejar de ser anticristo. Pero digo, de igual forma, para dejar de estar en condenación. Como Jesús lo menciona en el versículo 18, cuando dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta escritura nos enseña claramente que si una persona no cree en Jesús, independientemente de su nacionalidad, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, la condenación del ser humano es por su incredulidad. Por eso el apóstol Juan termina este capítulo diciendo en Juan 3, versículos 33, 35 y 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí el apóstol Juan nuevamente nos enseña que la vida eterna no es porque nos circuncidemos, no es porque guardemos la ley y tampoco es porque asistamos a una iglesia, sino porque creímos en el Hijo, es decir, en Jesús. Ahora, lo contrario a la vida eterna es la condenación, la cual sigue vigente en la vida del hombre que sigue negando a Jesús, como se menciona en los versículos 19 al 20, donde dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Jesús aquí nos presenta claramente el motivo de la condenación y esta es porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, aquí la palabra tinieblas se presenta en un contexto de maldad. Por eso dice al final del versículo 19, porque sus obras eran malas. Lo cual quiere decir que la evidencia de la condenación en las personas son sus malas obras. Y les quiero poner un ejemplo. Y voy a tomar la escritura de Efesios capítulo 5 a partir del versículo 1 en adelante. Si quieren, acompáñenme. Vayamos ahí, Efesios 5:1. Dice aquí la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero es bien importante este pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o avaro, inmundo, perdón, o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo, mis hermanos, aquí nos describe varias malas obras que hay en aquellos que aborrecen la luz, como lo es la fornicación, lo cual se refiere a la inmoralidad sexual fuera del matrimonio. La inmundicia, esto también está relacionado con pecados sexuales. A la avaricia,
la cual está relacionada con el deseo excesivo de las riquezas. Las palabras deshonestas, estas están relacionadas con el hablar de una forma obscena, y las truanerías, las cuales están relacionados con los chistes groseros. Estos son ejemplos de las malas obras que hay en los que viven en condenación, porque no son hijos de Dios, sino del diablo, ya que aman todas estas cosas y también aborrecen la luz. Por ese motivo no van a la luz, porque aman más la oscuridad. Sin embargo, mis hermanos, el que es nacido de nuevo y ha creído en Jesucristo hará lo que dice Jesús en el versículo 21. Regresemos ahí. Juan 3:21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La característica, mis hermanos, de un nacido de nuevo que ha creído es que va a practicar la verdad. Por eso viene a la luz, es decir, a Jesús, para que sea manifiesto que sus obras son hechas. ¿De quién dice? De Dios. Por eso la Nueva Traducción Viviente traduce el versículo de la siguiente forma: pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Esta es la gran diferencia entre los nacidos de nuevo y los no nacidos de nuevo, porque un nacido de nuevo nunca va a buscar hacer o andar en maldades, sino al contrario, siempre va a buscar en todo momento hacer la voluntad de Dios, creyendo en lo que Dios dice en su palabra. Sin embargo, el que no es nacido de nuevo no va a practicar la verdad porque le gustan las mentiras y aparte le gusta andar en tinieblas. Y esto es porque son anticristos. Entonces, mis hermanos, bajo este contexto y como conclusión, contestemos las dos preguntas. La primera es, ¿cuándo nace una persona de nuevo? La respuesta es cuando cree y pone su confianza en Jesús, de que un día Jesús cumplirá la promesa de la vida eterna que nos ha prometido en su palabra. Sin embargo, este creer no se queda solamente en la mente, sino que baja el corazón y se convierte en una convicción de fe. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuál es la evidencia del nuevo nacimiento? Y la respuesta es cuando la persona pone por obra lo que ha creído, como en no congregarnos. Y de esta forma le va a estar manifestando al mundo por medio de sus hechos que hace la voluntad de Dios y no la suya. Así que si nosotros, mis hermanos, somos nacidos de nuevo, debemos dar evidencia en lo que hemos creído a través de todo lo que hacemos. Porque si somos parte del pueblo de Dios, si somos nacidos de nuevo, debemos vivir de una forma diferente. Debemos pensar de una forma diferente. Debemos negociar de una forma diferente. Debemos trabajar de una forma diferente. Debemos decidir de una forma diferente y debemos tener una moral de una forma diferente al mundo. Como el pastor Núñez lo menciona en su libro, Yo soy el Dios que transforma. Así que, mis hermanos, si somos parte del pueblo de Dios, seamos diferentes al resto del mundo, porque ya fuimos comprados con la sangre de Cristo. Amén. Vamos a orar. Oh, mi Dios, te damos gracias, Padre, porque en tu misericordia has permitido que ese telón que nos impedía ver a nuestro Señor Jesucristo, ese telón que nos impedía ver la vida espiritual, ha sido quitado, Señor. Te damos gracias, Señor, por el nuevo nacimiento que tú nos has dado, el cual nos da la convicción de tener un obrar por fe. Y ahora lo que leemos en tu palabra no se queda solamente en un conocimiento en nuestra mente, sino que baja a nuestro corazón
para desear hacer tu voluntad o pongamos por obra lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, por este amor, porque tu amor se manifestó hacia nosotros, Señor. Porque tu amor antes era exclusivamente del pueblo de Israel, pero ahora es también hacia nosotros los gentiles. Te damos gracias, Señor, por este privilegio, porque también tú dices en tu palabra que de los dos pueblos hiciste uno y nosotros somos parte de ese pueblo de Dios por medio de la fe. Así que te damos gracias, Señor, por tu amor que derramaste en nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a dar testimonio de esta fe, Señor. Que los que nos rodean vean realmente en nosotros un caminar diferente, un obrar diferente, un actuar diferente y un ser diferente. Porque ahora tenemos a tu Espíritu Santo dentro de nosotros, moldeándonos, ayudándonos a ser diferentes al mundo, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras lo que es realmente ser un nacido de nuevo a través de estos versículos que hemos visto en el capítulo de Juan, Señor. Así que yo te doy gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a seguir avanzando en la fe, en el Evangelio. En tus manos nos ponemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, mis hermanos, vamos a orar por las ofrendas. ¿Quién viene? Ricardo. El cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel
que se acerca a ti. Aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede hablar, libre soy en él, libre en verdad. Pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede. En aquella cruz salvaste, allí tu amor. Aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Al amor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz te salvaste, derramaste aquí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. En aquella salvaste, derramaste allí tu amor. Aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Honra a ti, Señor. Hay honra a ti, Señor.